También en Caracas hay reacciones a la decisión tomada por Colombia y Venezuela de llamar a consultas a sus embajadores. La oposición rechaza el cierre de frontera y el trato que han recibido los colombianos que han sido deportados por el gobierno de Nicolás Maduro. Daniela Zambrano, nuestra periodista en Caracas, tiene la información. Daniela, buenas tardes y adelante con su reporte. Hola, buenas tardes. La oposición en Venezuela insiste que el cierre de la frontera colombo-venezolana, que ya lleva 8 días, así como la declaratoria de estado de excepción en 6 municipios del estado Táchira, no es más que una estrategia de la administración de Nicolás Maduro para afectar los comicios legislativos previstos para el 6 de diciembre. Aseguran que esto no solventará el problema de escasez de productos básicos en el país, tampoco hará que aparezcan los alimentos. Desde hoy muy temprano hemos visto, como siempre, buses movilizados de todas partes del país con gente que, vestida de rojo por ser funcionario público, vienen a acompañar una marcha que le falta pueblo, pero que le falta también contenido para los venezolanos. Todos los cierres de la frontera no es más que profundizar la crisis que estamos viviendo. Ni uno solo de los problemas se han resuelto. En Venezuela no vamos a conseguir café producido en Venezuela porque cerremos la frontera. Sencillamente no conseguimos café en Venezuela hecho aquí porque el gobierno expropió el 100% de la capacidad productiva de café. Y desde que le puso la mano a la producción de café, por primera vez desde que somos colonia, en Venezuela dejamos de producir café y hoy tenemos que comprarlo a Brasil y a Nicaragua. En Venezuela no va a aparecer el maíz porque cerremos la frontera. Se lo estamos comprando a México porque el gobierno expropió tierras y dejamos de producir maíz aquí. La harina precocida de maíz no va a aparecer en los anaqueles porque cerremos la frontera, porque es que el gobierno expropió el 49% de la capacidad productiva de harina precocida de maíz y desaparecieron. ¿Desde cuándo no vemos la harina Juana? ¿Desde cuándo no vemos las otras marcas? Una sola marca produce harina, que es la empresa Polar, y todos los días es agredida y asediada por el gobierno nacional. Por tanto, el conflicto en la frontera no es lo que va a resolver nuestro problema. Es que todo lo que Maduro está haciendo es profundizar la crisis. Pareciera que en el fondo le tiene un gran miedo a lo que puede pasar el 6 de diciembre. Este es un gobierno que le tiene temor a la expresión popular que se va a ver reflejada en las urnas electorales. Durante la vigencia del estado de excepción quedan suspendidas las garantías políticas. No se pueden hacer manifestaciones, no se pueden hacer reuniones, no se puede hacer propaganda electoral. Esto puede ser una estratagema del gobierno para parcialmente suspender las elecciones en los estados fronterizos, como por ejemplo Zulia y Táchira, donde se supone que en el Táchira sacaríamos 7 diputados de los 7 posibles y en el Zulia sacaríamos 12 de los 12 posibles. Y esto, por lo tanto, le permitiría al gobierno que nosotros no obtuviéramos la diferencia para la mayoría en la Asamblea, no habría proceso electoral en los sitios donde exista estado de excepción y, el gobierno tendría cómo mostrar mejor al país y administrar una derrota según todas las encuestas. La oposición rechaza además la forma en la que se han adelantado estos desalojos de ciudadanos colombianos de territorio venezolano. Recuerden además que las pérdidas para el país son incalculables. El Consejo Nacional para el Comercio y los Servicios, Consecomercio, habla incluso de un 80% de paralización de la industria en el eje Ureña-San Antonio del Táchira y 60% de paralización del comercio. Con esta información desde Caracas yo me despido. Muy buenas tardes.